Muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que ya están esperando esto y que esperan en realidad a Ramsés, quien está a mi lado. Ramsés, ya los chicos te conocen, este, y te tienen mucho aprecio también. Bienvenido nuevamente, muchas gracias por el tiempo y la posibilidad que nos das a todos nosotros de conocer algo más sobre los temas que traes. Gracias. Adelante, Ramsés. Mu- Muchísimas gracias a ti, Johnny, y muchísimas gracias a todos ustedes que de nuevo conectan a estas oportunidades de exponer, compartir, recorrer estos conceptos, herramientas que también a través del mundo de la ufología les aportan también a ustedes vías, nuevas concepciones, nuevas herramientas para principalmente, porque ahí está siempre el enfoque, generar realidad propia. También a través de la ufología es que vamos a utilizar este campo para recorrer estas herramientas que nos aporta el método de la magia. Porque ya se trate de ovnis, ya se trate de fenómenos paranormales, como suelen decir, todo eso sigue siendo parte del universo. Y el método de la magia es el que nos enseña a generar universo propio, realidad propia. Por tanto, también a través de fenómenos tan aparentemente insondables o misteriosos, tenemos esta oportunidad. Es uno de los principales motivos por los que hablamos de, bueno, fenómenos, oportunidades, una fuente de oportunidades para todos. No puede ser que el mundo de la ufología sea un lugar donde nos reduzcamos a ser simples espectadores VIP de cuestiones que están sucediendo afuera y no tienen implicación alguna por nuestra parte, sino que, bueno, son, digámoslo así, sucursales en el mundo real de la nueva película de Star Wars o de la nueva imaginación de George Lucas. No puede ser algo de eso. Tiene que ser también un lugar donde de eso tengamos cuestiones que nos sean de utilidad, nos ayuden a cada quien. Y bueno, precisamente esa es una de las principales hipótesis de trabajo, principales puntos de inicio de lo que estoy queriendo desarrollar como investigación. Nota a pie de página, todavía, digámoslo así, está en un estado, dentro de todo lo que se puede llamar Claro. investigación, está en un estado muy inicial, en el sentido, bueno, un trabajo que vengo realizando desde hace un año y hay gente que, digámoslo así, para ser investigador por ejemplo, tiene que tener un trabajo de 10 años. Evidentemente, no he llegado todavía a ese nivel, pero eso no impide que también ustedes puedan aprovecharse del trabajo que estoy realizando y que a través de ese trabajo ustedes también se lleven esas herramientas que, como antes estábamos diciendo, les sirvan para su vida cotidiana. Así, digamos, de este modo, también lo que vamos estudiando juntos, lo que vamos recorriendo juntos, digámoslo así, ayuda a desarrollar la investigación y ustedes también se nutren. Como les decía, la vez anterior, bueno, antes de avanzar con ese punto, ¿por qué estaba diciendo esto? Para que ustedes tengan también un tanto de contexto de en qué punto estamos. Estamos hablando todavía de una revisión documental, lo cual es Claro. fundamental. De hecho, hay mucha Sí, gente que se dedica claro. a estas cosas y uno lee lo que escribe y un poco como que parte de cero, digámoslo así, bueno, vamos a ver cuántos ovnis hay en España, cuántos ovnis hay en California, en Estados Unidos, lo que sea, y a recoger testimonios. Y más testimonios. Me parece una labor encomiable, digámoslo así, la dedicación. Eso es innegable, porque a fin de cuentas eso es tiempo, eso es esfuerzo, eso es no porque el esfuerzo de por sí sea algo que tenga mayor o menor valor, pero el hecho de comprometerse con algo y desarrollarlo, bueno, me Claro. parece que es algo que se puede valorizar y bastante. El problema es que cuando la investigación no incluye primero una revisión de lo que ya está hecho, es muy probable que los puntos a los que se lleguen sean, digámoslo así, los mismos errores que se han cometido anteriormente. Por eso es muy importante. Claro. En general, estamos diciendo hacer también una primera revisión documental de Claro. principales obras, o no solamente las principales obras, sino, bueno, digamos, la investigación que ya está realizada al respecto. En el mundo de la ufología es todavía más importante porque la gente se obsesiona mucho con el tema de, bueno, vamos a producir más informes de Claro. avistamientos, lo que se llama avistamientos ovni, de que si las luces, de que si
determinados testimonios de gente que ve a seres que uno podría decir, mira, no son exactamente humanos o no parecen serlo, que de repente aparecen, de repente se desmaterializan y la gente queda con una mano delante y otra detrás, no tiene idea de lo que está pasando. Y lo que tenemos que hacer, dicen esas personas, es, bueno, más informes por parte de X, más informes por parte de los periodistas, más informes por parte del gobierno, que tienen Claro, que desclasificar los documentos. Y eso, como veremos hoy también, no tiene efecto. Por eso mi propuesta es que, bueno, con el material que voy leyendo, que también ustedes tienen posibilidad de conocer, eh, usar las herramientas del método de la magia para de eso también develar el funcionamiento del psiquismo humano y de eso también aprender. claro. Porque si ustedes aprenden a usar las leyes del psiquismo humano, entonces van a tener en sus manos las herramientas con las que desde las leyes del psiquismo generar todo lo que quieran en la vida. Entonces, Porque, perdón, dime, Pedro, dime. eh, normalmente creo que cuando tú a alguien le hablas del fenómeno ovni o se quiere interesar por el fenómeno, como que automáticamente hay una asociación a seres con determinadas características, ¿no? Y creo que eso es como el atractivo primario de cualquier persona común, ¿no? ¿Qué tipo de, o qué especie, qué raza de seres nos rodean, nos circundan? Muy bien, dejando eso de lado un poco, ¿no? Ujú. Entiendo que hay también una ciencia detrás de eso, que por lo que mencionas, tiene que ser abordada con los mismos principios en los que aquí tú y yo coexistimos, ¿cierto? Para poder entender y no desviarnos un poco de repente en lo que va más por el lado de la especulación o de la alucinación o del estado emocional de esto y el otro, ¿sí? Cuando tú dices que usar las herramientas, ¿te refieres a eso? Para no perdernos la esencia de lo que realmente puede estar sucediendo con respecto a esto que aún es algo que se está estudiando. Claro, las herramientas de las que estamos hablando son las mismas herramientas con las que, por ejemplo, aprendes a generar tu plan para tu día a día cotidiano, generar tu propio trabajo, tus propias relaciones, em, tu propia realidad en general. Ahí puedes incluirlo todo. Esas herramientas, que son las herramientas del método de la magia, te enseñan a conectar hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Estamos hablando de lógica y también toda la parte emocional, mistérica, que digámoslo así, se diferencia también de lo que llamaríamos una lógica pura, una lógica, digamos, más de leyes, ¿sí? Esas mismas herramientas son las que tenemos que integrar aquí. ¿Por qué? Porque si no, caemos precisamente en esos desvíos que antes mencionabas. Que si la gente no diferencia entre lo que imagina y, digámoslo así, lo que está en lo real, lo que podríamos llamar que está en lo real. Esto no significa, es que claro, si voy por aquí me parece que adelanto demasiado, me parece que estaría bien que vayamos paso a paso, pero está claro, digámoslo así, y esto lo podemos comprobar en el día a día, que la gente no tiene esas orientaciones. Y esto se puede comprobar muy fácilmente, por nombrarlo de un caso, en el funcionamiento de los miedos. Hay gente que se atrapa la vida entera por determinados miedos o determinadas justificaciones o determinadas certezas, pero todo eso nace de un imaginario que no tiene que ver con lo real. Cuando hablamos de real, no me refiero a lo que dice la ciencia que sea real, no, sino lo que entendemos desde método de la magia por real. Real es uno de lo que llamamos tres registros. Hay tres registros. Y en esos tres registros que están anudados con un ordenamiento muy especial, sobre esos tres registros se apoya lo que llamamos realidad. Los tres registros son lo real, que llamamos lo físico, lo que tiene materia, lo que tiene densidad. Lo imaginario, ideas, imaginación, también corresponde al registro de los sentimientos. Todo esto tiene una vinculación directa entre tanto el mundo interior de cada quien como también el mundo en general. Si hablamos de imaginario, también hablamos de imágenes. Y hay un tercer registro que es más sutil que esos dos que recién mencioné y que sirve de ordenador. Cuando
Lo detectas cuando aprendes a usarlo para ordenar precisamente, que es el registro de lo simbólico. Simbólico, símbolo, palabra. Hay que aprender a escuchar. Y de hecho, es uno de los puntos principales de lo que yo estoy construyendo como investigación. Aunque se trate de testimonios de gente que uno podría decir, mira, está alucinando, está desvariando totalmente, o no, o digámoslo así, está haciendo un relato descriptivo de lo que vivió. Pase lo que pase, uno de los pilares fundamentales es escuchar, porque de la misma manera que la escucha te ayuda a orientar el rumbo que quieres que tome tu vida y que quieres darle tú a tu vida para que, digámoslo así, tu realidad se informe y con eso entonces generes la realidad que quieres, es uno de los, digamos, principios más básicos del funcionamiento del método de la magia. Desde la palabra ordeno mi realidad para que mi realidad se informe y con eso entonces generar las casualidades que me ayuden a llegar al resultado que quiero llegar. Se los he resumido de una manera muy básica y que en realidad necesita un desarrollo bastante más potente, pero bueno, para que tengan una idea. Escuchar también nos va a ayudar, porque aunque se trate de, como les decía antes, gente que uno podría decir, mira, está desvariando, igualmente de eso también hay que escuchar. Porque si hablamos de desvaríos, alucinaciones, bueno, ¿qué funcionamiento tiene todo eso? ¿Qué es lo que pasa? Porque sea una alucinación, no va a tener una serie de detonadores que dependen de una causa sutil. ¿Cuál es esa causa? Si yo aprendo a conectar con la lógica de esa causa, entonces yo voy a también aprender a causar todo lo que yo quiero vivir. Entonces, por eso es fundamental también escuchar. De hecho, la escucha es una de las herramientas que les estaba comentando antes. Y esto te sirve para todo, como les decía antes, pues sirve para tu trabajo, para tus relaciones, para ordenar tu mundo interior, para ordenar tu mundo espiritual. Todo, 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 todo. Por eso, dentro de una de, digámoslo así, las vías de aplicación de la escucha, está el tema de la revisión documental. Aprender a escuchar, que es lo que se ha dicho antes. Porque si eso no lo tienes en cuenta, como decía antes, vas a acabar chocando contra los mismos errores que vinieron antes. No significa que simplemente por hacer la escucha ya esté todo ordenado, no, pero necesitas eso para entonces ordenar. Y mientras estás ordenando, asegurarte de que el orden, que la orden que le estás dando al universo con tu palabra, siga el orden y siga la orden que tú quieres darle. Y esto, de nuevo, aquí también se puede comprobar. Bien, entonces, para que tengan, como les decía antes, un contexto, esta investigación, este estudio, tal vez podríamos llamar todavía, está en un nivel muy en un primer nivel, que llamemos un estudio, llamemos una revisión documental, parte de e inicia desde una apuesta, que es que, oye, mira, si revisas la historia de la humanidad vas a darte cuenta de que los temas más resistidos por el ser humano son los que más tesoros han albergado y albergan. Habíamos puesto las veces anteriores ejemplos desde el mundo psíquico del ser humano en cuanto a su sexualidad. Habíamos puesto también incluso en el mundo, llamémoslo, de la espiritualidad, los grandes maestros han sido esos maestros ante los cuales el ser humano ha puesto mayores resistencias. Estamos hablando de, ¿a qué me refiero con resistencias? Las iglesias. Maestros, Cristo, Buda, Mahoma, ante todo eso, que aportaron una enseñanza única que hoy en día, a la que hoy en día podemos acceder y accedemos gracias al método de la magia, la tenemos ordenada para nuestros términos, para nuestro día a día, digámoslo así, encontrando lo común y aplicativo entre todas, digamos, entre todas esas obras, encontramos un mismo ordenador que es el método de la magia. Ante eso, ante esa misma enseñanza, el ser humano puso una resistencia que es todas las iglesias, a punto tal de que empezaron a meterle y encajarle cuestiones religiosas encima que pretenden desviar, digámoslo así, son barreras que ha puesto el ser humano que si te frenas ante esa barrera no vas a llegar a esa enseñanza original. Lo que nos muestra eso es que ante lo más resistido, a la vez también tenemos indicativo de que hay cuestiones muy valiosas. Por ejemplo, en este ejemplo que estábamos dando antes, la enseñanza de todos esos grandes maestros. Entonces, habíamos puesto también distintos ejemplos en distintos ámbitos, incluso en distintos niveles. Entonces, un elemento de la apuesta es, oye, el mundo de los ovnis
presenta una enorme cantidad de resistencia. Uno de los ejemplos que habíamos puesto, oye, 100 años, 150 años, podríamos decir, más o menos de testimonios. Evidentemente, los más atrás, digamos, no están tan documentados en comparación con los de hoy en día. Pero había testimonios, algunos cuantos. E igualmente el campo no avanzó un poco. Uno. Dos. Es de los campos más resistidos respecto a siquiera estudio. Tú planteas la posibilidad en una universidad donde se estudia de todo. Bueno, quiero hacer un estudio acerca de los ovnis. Dicen, no, va de retro. Hay gente que directamente, profesionales, que se plantea, oye, quiero hacer una colaboración contigo acerca de este tema. Una colaboración, digámoslo así, hasta aséptica, ¿eh? Te estoy diciendo, no pretendo que pues, nos pongamos así en plan cono de papel metálico que se pone uno en la cabeza para sintonizar frecuencias extrañas, uno podría decir, bueno, tal. No, 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 no te hablo de eso. Hablo simplemente de, bueno, vamos a desentrañar algunos misterios que tenemos por acá. Necesitamos también abordarlo con cierto nivel de lógica y te dicen directamente no. No quiero involucrarme en algo de eso porque si llega a estar mi nombre asociado a alguno de esos proyectos, directamente me borran de mi profesión. ¿Saben lo que es eso? Toda la resistencia que hay ahí como para decir, es que si llega a estar mi nombre asociado con esto, directamente me hacen la cruz y me hacen, digamos, el tachado directo y no aceptarán siquiera mis aportes, mis contribuciones en mi campo profesional. Estamos hablando de esos niveles. Un nivel que podríamos decir, oye, es que estamos hablando de censura. No, no es el estilo de censura que uno puede entender desde si izquierdas, derechas, etc. No, no, no. Estamos hablando de una censura, digamos, todavía anterior. Es en un nivel donde directamente no hay que hablar del tema. Y cuando escuchas qué es lo que tienen para decir la gente que está involucrada en estos temas, por ejemplo, también en ámbitos políticos, encuentras eso mismo. Hay directas órdenes de silenciar todo este tema. Pero no es un silenciar, a ver, para que se entienda, porque esto es una de las cosas más potentes que llegan a presentar. Ah, perdón, creo que está tu micrófono cerrado, Johnny, no Sí, sé qué. eso, precisamente, cuando tú dices a silenciar, exactamente qué es lo que podemos entender cuando hay como un hermetismo al respecto, ¿no? Con respecto Claro, a si investigas, yo no participo, y si participo, no me mencionas, y si no me mencionas y participo, tampoco lo expongas. ¿Algo así? ¿A eso te refieres? claro, estamos hablando de esos niveles y estamos hablando también de que, por poner un mal ejemplo, los aviadores, la gente involucrada en el mundo de la aviación, que, oye, no te digo que pues, suceda todos los días, y tampoco es que se trate de un fenómeno tan común como puede ser encontrar coches en la carretera, pero algunos hay, no son pocos. Testimonios de aviadores que, bueno, van con sus vehículos, van con sus aviones, van con sus jets, etcétera, y de vez en cuando surgen testimonios de gente que encuentra cosas a las que de momento no les encontró explicación. Y sin embargo, cuando dan testimonio de eso en los sistemas internos del ejército, en los sistemas internos de las organizaciones de aviación, etcétera, lo que se dice, bueno, toda esta información va a quedar aquí y no se hable de ello. Porque si hablas de ello vas a quedar mal, porque si hablas de ello vas a perder tu puesto de trabajo, o incluso cuando estamos hablando de niveles del gobierno, eh, ni siquiera entre ellos se lo comunican. Esto es una de las cuestiones más fuertes. Lo abordaremos después, lo abordaremos después. Pero para que se haga una idea es, bueno, ¿tú encontraste eso? Pues entonces, esto lo pones en este informe, pero no hables de eso. Y este mismo informe que me llegó a mí, yo voy a olvidarme de que ese informe existe y tampoco se lo voy a comunicar a las otras personas de la organización. Listo. Fíjense qué nivel de no, 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 no podemos hablar de eso, no podemos hablar de eso, no podemos hablar de eso. Si encontramos entonces que eso es un elemento común, oye, uno podría decir, ¿qué es lo que está pasando que hay tanta resistencia al respecto? Mi hipótesis es que ahí hay algo muy valioso, porque si tanta resistencia despierta es porque algo muy potente tiene que haber detrás. Como les estaba ilustrando, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad, en la vez anterior y también con ese pequeño resumen que vimos antes. Y como les decía antes, bueno, pues mientras tanto, vamos a tener la oportunidad de que este tema
se lleven conceptos de enseñanza, también se lleven conceptos del método de la magia para que ustedes aprendan a aplicarlos también en su día a día. Entonces todos ganamos. Yo también, digamos así, les ofrezco la posibilidad de obtener y recorrer esos conceptos y también, digámoslo así, si hablamos de una especie de pago, una especie de intercambio, bueno, con esas monedas que se llaman su atención, su tiempo, que también me ayudan a mí a ir ordenando mi investigación, también gracias a su atención podemos realizar estos directos, pues bueno, yo también avanzo en mi investigación, todos ganamos y nadie pierde. Entonces es importante, digámoslo así, ir deconstruyendo, ir deshaciendo esos argumentos, esas justificaciones que suelen salir al cruce cuando hablamos de estos temas. ¿Por qué? Porque si simplemente nos ponemos ahora, bueno, yo te voy a contar que es un ovni, que yo te voy a contar que es, perdón por la palabra, pero no machanguito de ojos grandotes y es, yo qué sé, 50 centímetros menos que la estatura promedio del ser humano, y que además resulta que va sin ropa y se dedica a ser una especie de enano del Señor de los Anillos, pero versión sci-fi, versión ciencia ficción, y que tiene una tecnología muy avanzada. ¿Eso para qué te sirve? Además, te podría decir eso como te podría decir mil otras cosas. Tendrías más o menos que creerme. Claro. No es un tema de creencia lo que estamos abordando aquí. Pero sí podemos aprender también a responder ante determinados planteos, que son los primeros que van a salir al cruce cuando abordamos este tema. Uno de los mayores es que directamente es que no es urgente. No nos podemos ahora dedicar a investigar el mundo de la ufología porque no es urgente. No es un tema urgente, hay cosas más urgentes, como podríamos decir el hambre en el mundo, con que resolverla, o como dirían algunos del paradigma económico, con que aprovecharnos de que hay determinadas personas con hambre, entonces con que obtenemos dinero. Eso seguramente que a mucha gente le va a prestar muchísima atención. Ahora, pero esto no. ¿Por qué? Porque no es urgente. No son muchos casos y, a fin de cuentas, ¿por qué tendría que importarnos? Porque ahora mismo no tiene urgencia. Para empezar, podríamos decir, oye, no toda la vida tiene por qué ser urgente. Yo te podría decir, Johnny o cada uno de ustedes que también estén en contacto, cuando van al cine, si es que van al cine, ¿es urgente ir al cine? ¿Es urgente ir a cenar por ahí con alguien, digamos, un ser querido, una persona que sea de tu afinidad? ¿Es urgente eh, ir a correr? ¿Es urgente hacer ejercicio? ¿Es urgente comprarte algo bonito para tu casa? La verdad es que no. No es que hagamos todo en la vida en base a lo que es urgente o no. No significa que no haya que tenerlo en cuenta. Pero si estamos hablando de urgencia, no es el factor único por el cual decidir qué es lo que hay que hacer en cada momento. Ujú. También podríamos decir, oye, ¿y quién o qué decide qué es urgente o no? Porque podríamos decir, por ejemplo, ¿sí? Si desarrollamos esta investigación y de repente nos encontramos con una serie de descubrimientos, a esto a mucha gente le va a encantar, em, descubrimientos tecnológicos que ayudan a que, por ejemplo, las personas puedan llegar a los hospitales mucho más rápido porque de repente pueden alcanzar niveles de velocidad que los transportan de un lugar de la ciudad a otro lugar de la ciudad, en un instante y con un mínimo gasto de energía. Yo estoy seguro de que mucha gente va a decir, oye, eso es urgente, ¿no? Claro. Porque para, por ejemplo, salvar vidas a nivel sanitario, mucha gente va a decir, oye, eso sí es urgente. ¿Quién nos dice que en este mismo tema no podríamos llegar a encontrar cosas de esas? Uno de los misterios que más fascinan en este momento respecto del mundo de la ufología es que si tomamos la hipótesis de que algunas de las cosas que se encuentran en este campo son vehículos, esos vehículos hipotéticos, estamos diciendo en este momento, alcanzan velocidades, movimientos, giros que directamente a nosotros como civilización todavía nos son imposibles. ¿Y eso te parece que no podría ser urgente si estamos hablando de que es urgente o no? De la misma manera, como les decía antes, lo que es urgente o no parte de una serie de premisas que nos han dicho
Uy, mira, con esto. Que nos han dicho, perdón, quiero asegurarme, ¿se escucha, sí? Quiero asegurar. Perfectamente. Vale, sí, ve. Perfectamente. Ok, parten de una serie de premisas que dependen del contexto cultural, del contexto geográfico, del contexto histórico, del contexto familiar. Y ese mismo contexto, representado por determinadas personas, que pueden ser sociedades enteras o pueden ser individualizadas en mi padre, mi madre, tu hermana, tu hermano, etcétera, que te han dicho que es posible, que es imposible, que es urgente, o que no es urgente, o que depende. Claro, Y uno ante eso tiene que aprender también a decidir. Eso que me dijeron, ¿se corresponde con lo que yo quiero hacer? ¿Me ayuda a llegar? ¿No? O en realidad simplemente es una cuestión donde si me aferro a eso que me aferraron, si me aferro a eso, directamente voy a quedar atrapado. Esa evaluación hay que hacerla. Y el método de la magia te enseña, primero que todo, como les decía antes, escuchando. claro, ¿Quién decide que es urgente, sí o no? Hay cosas que para la humanidad hoy en día no son urgentes y podríamos decir son urgentísimas. claro, Imagínate que de repente hay un vertido de material en mitad de un país y sin embargo la gente lo que se pone a mirar como urgente es si unos globos misteriosos sobrevuelan el cielo o no. Y mientras tanto lo otro, cero patatero de noticias siquiera. Eso no podríamos decir hoy es una situación muy urgente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que de repente la tensión social se deriva a una cuestión y no a la otra. Cuando la otra podemos decir que es bastante más urgente. claro, Directamente puede causar un daño enorme medioambiental y sin embargo de eso no se habla. Entonces, digámoslo así, me parece que es mucho más recomendable no aferrarse de entrada y en general no aferrarse a las concepciones que de entrada tengamos acerca de qué es urgente o no. claro, Number one. Al mismo tiempo, hay varias cuestiones más que surgen como elementos de resistencia en este campo, como les decía antes. La ciencia. Antes estabas mencionando la ciencia, Johnny, y entiendo que es necesario responder ante determinados argumentos que pone la ciencia, porque si te aferras a esos conceptos, no vas a tener posibilidad de aprovechar lo que el mundo de la ufología te puede aportar y tampoco vas a tener oportunidad de aprovechar lo que el método de la magia te enseña, porque el método de la magia desafía lo que la ciencia dice que es posible, imposible, necesario o contingente. La ciencia te dice que no puedes generar tu propia realidad y te dice que no la puedes generar, por decir un caso, a través de los sueños, que los sueños son alucinaciones que uno tiene de noche, cuando cierra los ojos, cuando duerme, y que eso no tiene algo que ver con tu desarrollo personal y espiritual. Podría decir, el método de la magia te enseña a generar las soluciones que quieres generar también a través de los sueños. Yo mismo he tenido experiencias donde a través de un sueño encontré soluciones que apliqué luego a, por ejemplo, mi trabajo y gracias a eso aumenté mi productividad un 100% también en época de pandemia. Y desde entonces logro mantener ese nivel de productividad. Y la solución me la aporta un sueño. La ciencia directamente te va a decir que eso no es posible. Pues aquí también entonces hay que ir más allá de esos argumentos que te dice la ciencia. Uno claro, de los casos es que, bueno, no hay pruebas, no hay pruebas de que los ovnis existan. Y uno podría decir, oye, señora ciencia, utilizando tus mismas herramientas, tus mismos, digamos, experiencias, ¿cuándo has necesitado tú, señora ciencia, pruebas a la hora de iniciar un estudio? Supuestamente las pruebas vienen después. Yo tengo una hipótesis y entonces, según el método científico, voy a hacer una serie determinada de pruebas para ver qué es lo que obtengo, por sí, por no, qué es lo que puedo perfeccionar al respecto. O sea, las pruebas no estuvieron antes. claro.
No en es todo que caso una dijiste, estadística, bueno, ¿no? tengo pruebas de que mi hipótesis ya funciona y por eso entonces voy a poner en marcha el experimento. No, no, no. Tengo mi hipótesis, armo el experimento y entonces obtendré las pruebas para entonces corregir, modificar, demostrar, refutar, replicar. Todo eso viene después. Entonces no me puedes poner la prueba o las pruebas como requisito sine qua non iniciar, digamos, la investigación. Eso de entrada. Dos, es que la gente está loquísima. Son gente, todos son desquiciados. Todos los que te hablan de este tema son todos desquiciados. No importa que no tengan historial médico alguno diagnosticado, por el que decir tal persona tiene una enfermedad mental. No importa que directamente haya testimonios que, estando totalmente separados geográficamente e incluso en tiempo, relatan experiencias similares o hasta muy coincidentes en lo que ven. Todo eso no importa. No importa que incluso parte de los, no te digo todos, pero una gran parte de los testimonios forman parte de tu mismo ámbito, señorita ciencia, porque también son gente estudiosa, son gente que tiene sus estudios científicos, son gente que tiene sus estudios técnicos, como te decía antes, por ejemplo, gente del mundo de la aviación. Tal vez no son científicos como tales, pero han tenido una formación en la universidad para poder manejar vehículos de tan alto calibre. Entonces, ¿cómo puede ser que de repente tu señora ciencia, que supuestamente estás tan abierta a todo, de repente todo eso pasan a ser todos, por obra y gracia de no se sabe quién, pasan a ser todos enfermos mentales? ¿No se supone que tendrías que demostrar todas esas cosas antes de ponerte a adjetivar de esa manera? Primero. Claro, Y segundo, esto también lo adelantamos el otro día. Pongamos que son todos locos perdidos. Son todos neurodivergentes, como les gusta llamar ahora a la gente, neurodivergente, gente, por eso está ahí la gente, todo tiene que ser neurodivergente. Pongamos que son todas personas que directamente tienen enfermedades mentales más o menos transitorias, puede ser testimonios de antes, aunque de repente hayan tenido un detonante. Vamos a ese caso, también nos las podemos ver ante eso. ¿Qué pasa? Que no estudias todos esos casos. Te pasas estudiando, digamos, detonantes de enfermedades mentales, te las pasas detonando de, digamos, estudiando dónde están los detonantes de episodios de psicosis, que si consumición de sustancias o reacciones químicas en el cerebro por las cuales la gente pasa o enfermedades, infecciones o virus, por las cuales la gente pasa a tener una serie de alucinaciones o no. ¿Qué pasa? Que entonces a esa gente no la estudias. De repente hay una serie de testimonios de gente que dice, oye, mira, acercándome a determinado punto geográfico, antes no, antes directamente no hay testimonio alguno de que esa persona o esas personas hayan tenido episodios de alucinaciones, etcétera. Pero acercándose a determinado punto, empiezan a tener lo que tú, señora ciencia, llamas que son alucinaciones. Y cuando se alejan de ese sitio o pasa el tiempo, de repente dejan de tener esa alucinación. Estamos hablando entonces de un campo de efecto. Un campo de efecto que puede tener una localización geográfica, claro. un campo de efecto que puede tener temporalidad y un campo de efecto que se mueve. Entonces pongamos que de verdad tienen alucinaciones, pero hay algo que lo detona. Y eso algo que se detona se puede mover. Claro. Este ejemplo lo poníamos el otro día. Imagínate que de repente yo descubro cuál es ese detonante, me lo apropio, me planto en mitad de las grandes instituciones, lo activo, yo aprendí a protegerme de eso, y todos los demás pasan a tener una alucinación mientras yo voy al banco y les desvalijo todas las cámaras. Si estamos hablando de elementos detonantes de alucinaciones, ¿qué pasa? No se podría hacer. Imagínense ese estilo de cosas en manos de gente que directamente esté deschavetada. Si ya suceden las desgracias que suceden con gente que tiene acceso indiscriminado a armas de fuego, imagínate qué es lo que puede suceder con algo así. ¿Y no te atreves a estudiarlo? ¿No te atreves a hacer alguna investigación al respecto? Qué raro. Ya te podría decir, es que no resulta interesante estudiarlo. ¿Viste? Con todos los argumentos que venimos exponiendo. Y estamos hablando de tal vez un 1% dentro del campo entero, que hablamos aquí de
ufología es un campo muy grande, no solamente, digámoslo así, el Claro, encuentro con determinadas luces o lo que sea, en realidad es mucho más grande. Por decir un caso, estamos hablando de los testimonios de la gente que dice haber sido abducida. Eso es todo un campo, o mejor dicho, todo un subcampo. claro, Hablamos de la gente que dice haber tenido encuentros con, llamémoslo, personas que no son seres humanos en el sentido de nuestra especie y que sí, digamos, tienen un nivel de inteligencia en el sentido de que tienen acceso a la palabra y que tienen acceso a tecnología, todas esas cosas. Y pueden ser accesos por vías físicas, en el sentido, oye, mira, tuve un encuentro con determinadas personas y se ve que tenían una corporalidad, tenían una materialidad, porque incluso los supuestos, llamémoslo así, vehículos en los que los encontraron, dejaron marcas en el suelo. claro, Dejaron marcas de radiación, dejaron marcas en las paredes, dejaron, oye, mira, aquí hay algo. Yo no les voy a decir de repente, no, es que esos son visitantes de la galaxia de Andrómeda que vienen a hacer una prospección en un mundo alejadísimo para ver dónde construyen la residencia de verano. No le voy a decir eso. Pero sí podemos decir que no podemos descartar que se trate de fenómenos que tengan también un nivel de materialidad. Y si tienen ese nivel de materialidad, o si no lo tuvieran, igualmente es claro. posible estudiarlos, es posible entonces encontrar la lógica que los rige y es posible entonces aprovechar esa misma lógica. Y esto, si lo aprendemos a hacer desde las claves del método de la magia, entonces tenemos también una implicación personal, porque eso entonces a ti también va a ayudarte a usar esas mismas leyes para generar lo que quieras en tu vida, en tu día a día cotidiano. Estos razonamientos, estas claves, son las que empiezas a detectar usando estas mismas herramientas. ¿Recuerdan antes que les estaba hablando acerca de la herramienta de los 3 registros? Claro, Bueno, si de repente empiezas a darte cuenta, oye, hay un fenómeno que tiene un efecto material. Eso significa que tiene un elemento real. Antes los estábamos recorriendo, ¿sí? Tiene un efecto en lo material. Ahí detecto lo real. Uno podría decir también, hay mucha gente que está alucinando encuentros. Imaginario. Sin embargo, se trate de elementos que tengan conexión con lo real o que tengan conexión con lo imaginario, todo eso, por igual, tiene un acceso a la palabra. Hay gente que vive esas cosas, que tiene esas vivencias, llamémoslo imaginario o llamémoslo que de repente sí tiene un efecto en lo real, igualmente te comenta un relato. Tiene palabra, lo pone en palabra. Esas cosas hay que escucharlas. ¿Se trata de esa gente o se trata también de los científicos que dicen que eso no hay que estudiarlo? Fíjense que los argumentos que venimos recorriendo y a los que venimos respondiendo también tienen cada uno puesto en palabras. Y escuchando esa misma lógica, puedo encontrar dónde están los desvíos, puedes encontrar dónde están los desvíos, puedes encontrar dónde están enquistados los supuestos argumentos para entonces dar respuesta ante esos argumentos. Porque como les decía antes, si la ciencia antes te decía, mira, es que no hay pruebas, lo que sea, tú encuentras, un momento, eso no coincide con lo que tú haces en lo real, en el sentido de con lo que haces en tu práctica de día a día. Entonces te estás imaginando que ese motivo es válido, cuando en realidad podría decir, no, 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 señorita ciencia, eso en realidad te lo estás imaginando. La ciencia que acusa hacia afuera de que hay gente que alucina es la misma que imagina que porque no hay pruebas, entonces no se puede avanzar en el campo, entonces no se puede estudiar. Entonces, ahí podemos encontrar, si ese funcionamiento está en la mente de los científicos, nosotros como seres humanos, porque ellos también son seres humanos, no podemos, no podemos creernos exceptuados de ese mismo funcionamiento. Y de la misma manera que entonces, en esto que estamos recurriendo aquí, encontraste un funcionamiento, en tu trabajo también está. Porque de repente te dicen, no, señor Johnny, usted no puede avanzar en su trabajo porque no hay clientes y entonces no podemos pagarle más. Yo podría decir, para empezar, imaginemos ahora que me llamo Johnny Yo, Johnny, quiero conseguir un mejor trabajo, quiero conseguir un mejor pago, una mejor remuneración en mi trabajo. ¿Cómo que no hay clientes? ¿Somos cuántos? ¿7.000 millones de personas en el mundo? ¿8.000 millones hoy en día?
¿Cómo que no hay clientes? Hay muchísimas posibilidades de conseguir clientes. ¿Qué es lo que pasa que no consigue clientes? Les recuerdo que estas cosas son de las típicas por las cuales después la gente enquista su vida, porque como no hay trabajo, ¿cómo que no hay trabajo? Somos 8.000 personas, 8.000 Claro, personas, perdón, 8.000 millones de personas. Entonces no me puedes decir que no hay clientes o que no hay trabajo. ¿Por qué pasa que tú, Johnny, por qué pasa que tú, Juancito, por qué pasa que tú, María, no encuentras el trabajo que quieres encontrar? Entonces ahí hablamos de una implicación personal. Entramos en otro universo, entramos claro. en otra dimensión. Estas mismas herramientas son las que podemos aprender a utilizar aquí. Vamos 40 minutos. Creo que es impresionante. Solamente he hablado 3 cosas de las que tenía planeadas hablar. Podemos alargar un poquito La más. buena suerte, sí, claro que sí. La buena suerte que tenemos es abierta la posibilidad de seguir reuniéndonos. Entonces, eso hace que el tema llegue a una conclusión en algún momento. Pero, por supuesto, si quieres extenderte unos minutos más, con mucho gusto, claro que sí. Estupendo. Entonces aprovecho y introduzco algunas más. Si introduzco algunas cuestiones más. A ver, pongo esto. Bien, un momentito. Asegurarme. Ahí Voy a estamos. asegurarme de llegar a puntos donde bueno, pues, encuentra aquí también la aplicabilidad. Les decía, esto detona muchísima energía. También en un sentido de que lo que llamamos entramado, el universo entero, que es las cuestiones que entraman, las cuestiones que encuentran, las casualidades, las señales que encuentran y que encontramos cada quien, se movilizan muchísimo cuando toca temas como este. De hecho, esto no se los había dicho al principio, tenía pensado decírselo y entiendo que es posible decirlo ahora también. De la vez anterior, fíjense ustedes, habíamos dicho que este tema es un tema con mucha resistencia y Sí, eso también se muestra en lo que llamamos señales. ¿Qué es una señal? Lo que encuentras en tu día a día, aprendes a decodificarlo en función de los pasos que recorres en el método de la magia. Y esas cuestiones que encuentras, si las aprendes a decodificar, aprendes a detectar, bueno, ¿qué relación tiene eso que lo encontraste tú y qué mensaje porta? ¿Qué mensaje porta eso que encontraste? Y ese mensaje, de la misma manera que una señal de stop o de pare, o como sea en el mundo, te puede decir señal de stop, o señal de ceda al paso, o señal de continúa hacia adelante, o señal de que se está acercando a la ciudad de Los Ángeles, o señal de que se está acercando a la ciudad de Santa Bárbara, o la señal, la que sea. De la misma manera que encuentras esas señales en el tráfico, en el día a día aprendes a decodificar en determinados momentos del recorrido, lo que encuentras también como señales que te hablan a ti de tu recorrido, a ti de tu camino. Fíjense ustedes, menuda señal en ese sentido, eh, oye, esto detona bastante fuerza. Después de la conexión del otro día, al día siguiente, bueno, concluimos la conexión, etcétera, todo ok, pero al día siguiente, de repente, y esto nunca había sucedido en todas las veces que he realizado conexiones, tanto en este canal como en otros canales, de repente se fue todo el internet de la casa. Y el ordenador tampoco conectaba a internet, aun cuando volvió a internet. Jamás había sucedido en otras conexiones. Y de repente eso sucede al día siguiente. ¿Qué digo? ¿Solamente un error técnico? ¿O aprovecho a reconocer mi relación personal de eso que encontré conmigo? Sí, estoy planteando que este tema es un tema que genera resistencia ante lo que van a surgir todas las esfinges y si sigues adelante vas a encontrar cuestiones muy valiosas, si sigues más allá de esas esfinges vas a encontrar cuestiones muy valiosas y de repente al día siguiente sucede que se corta toda la posibilidad de conexión durante toda una mañana. Hay gente que ante cuestiones así diría, conspiración. claro. Alguien detectó en el éter de Internet que habíamos hablado de este tema y de repente dice que no quiere que se hable de este tema. Oh, conspiración, nos están persiguiendo los Anunnaki, los Illuminati, los no sé cuantati, los del gobierno y todos quieren que no. Yo no te voy a decir que el gobierno, quien sea, vaya a estar súper favorable. Ni me va ni me viene. Sí reconozco, oye, yo puse en juego que este tema es muy sensible. De repente se detona una señal hipersensibilísima. Claro. Total, desde que se cortó el internet de la casa durante toda una mañana.
Y antes no había pasado, ni después. Sin embargo, en ese mismo día, y especialmente en esa misma noche y al día siguiente, sucede ese corte. Yo eso lo tengo que reconocer. Ah, señor, vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque significa que si este tema de verdad detona tanta fuerza, como habíamos anticipado, como había anticipado en la apuesta que les había dicho, y entonces el Claro, mismo universo lo confirmó también a través de esa señal. De claro que sí. nuevo, mejor, es muchísimo más orientativo reconocerlo con esto, porque de entrada, entonces eso te ayuda también a reorientar en el momento y a la vez también te ahorra, digámoslo así, en este campo, también el peligro, en el sentido, evitas el peligro de caer en paranoia, porque como les decía antes, en este Curiosamente, y van a curiosamente, cortarlo. no sé si me puedes escuchar, curiosamente, desde el momento que solicitaste la extensión para continuar y reafirmar y ubicar tres aspectos que dijiste, empieza una serie de, ¿no?, perturbaciones en la transmisión. Entonces, justo se te congela la cosa. Quería recordarte también que recuerdas la conversación que habíamos pactado para hablar precisamente del punto y, ¿no? No, tuvo muchas dificultades, ¿no?, en la transmisión de los videos y de las muestras que podían presentarse, Bien, cosa ese es el inusual, ¿te punto. acuerdas? Que Sí, sí, varios sí. videos no pudimos pasarlos porque algo como que al medio frenaba la transmisión. Y ahora precisamente se Claro, manifiesta al exactamente. instante que tú lo ubicas con precisión. Claro, para que la gente también tenga un tanto de contexto, Johnny y yo habíamos quedado en un momento para revisar determinado material que Johnny me había ofrecido la posibilidad de recorrer y una oferta muy amable, y de repente en esa conexión, todas las otras conexiones que hemos tenido generalmente, perfecto internet. Y sin embargo, en ese caso, ¡pum!, de repente no se podía. Cuando estamos hablando de este tema. Cuando era Y algo lo puntual, o sea, curiosidad para de la... mostrar y ver un material, ¿te acuerdas? Claro, sí, 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 tal cual, tal cual. Entonces, digámoslo así, las mismas señales que el método te enseña a decodificar, a reconocer y a usar en lo que se llama el paso 4, podemos hacer también, digamos, un desarrollo de los distintos pasos del método de la magia en este mismo campo. Pero bueno, para que tengan una idea introductoria, en ese mismo contexto lo encontramos, ese mismo funcionamiento. Entonces, digamos así, como les decía, vamos por buen camino. Vamos por buen camino si continuamos avanzando, claro está. Porque, digámoslo así, esa esfinge que se interpuso a la vez funciona como señal si aprendes a reconocerla como tal y entonces continúas avanzando. Con esto, digámoslo así, hemos abordado entonces hemos abordado también, bueno, respuestas ante lo que dice la ciencia, ante lo que dicen los paradigmas imperantes, y también entonces de todo ese material hemos aprendido, han aprendido ustedes también, introducciones a herramientas como por ejemplo mencionábamos los tres registros, que de todas maneras lo hemos introducido solamente. Les dije que hay un ordenamiento especial entre esos tres registros, no les dije cuál es en esta ocasión. Si lo hacemos tenemos que hacer otra hora más. Y de momento, bueno, vamos haciendo así una horita, 40, 50 minutos, de tanto en tanto, y hay todavía muchísimo de hecho tenía 4 o 5 secciones, bueno, 4 no, 3 secciones más, que nos llevaría bastante tiempo, entre los cuales se incluye también, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si hemos hablado de la ciencia, de eso que dicen, no abordes ahí. ¿Qué es lo que hace el ser humano cuando dice, sí, 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 vamos a hablar de los ovnis? ¿Significa que simplemente porque diga, sí, 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 vamos a hablar de los ovnis, ya de repente esté todo bien? Hay mucho que hablar al respecto. Algunas cosas las hemos anticipado antes, pero será necesario, urgentemente, que eh, continuemos avanzando tiempo al tiempo, Puesto. eh, dedicando también la profundidad necesaria para responder ante cada uno de esos puntos. Porque, como les decía, de la misma manera que hay desvíos por vía de directamente no abordar el tema, también hay desvíos cuando se pretende abordar el tema desde cualquier lugar, desde cualquier caos de la idea. Entonces, como les decía, es necesario continuar conectando con las herramientas del método de la magia para avanzar en este campo orientadamente, de acuerdo con el método.
Muchísimas gracias. Estamos aquí en 50 minutos. Yo creo que ahora sí estamos dentro de los parámetros que nos manejan. Y muchas gracias de nuevo a ti, Johnny. Muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad de continuar compartiendo estos espacios que personalmente a mí me encantan. Por supuesto, muchas gracias a ti por la posibilidad que nos das a todos de escucharte, y estos espacios de mi parte quedan abiertos para cuando tú permitas a ti mismo poder comunicarnos lo que tus investigaciones manifiesten. Muchas gracias, Ramsés. Gracias a todas las personas que están conectadas y gracias a todas las que van a llegar en los minutos sucesivos. Nos vemos entonces muy pronto, de repente en un mes o algo así, nuevamente, para continuar con esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.